presentar el arte de patología venosa crónica de miembros inferiores y para aclarar pues que no vamos a mencionar la parte de la patología de miembros superiores ni la patología pues pélvica que también podría estar asociada a la patología venosa. Agradecer al doctor Lucas Marcelo Ríos, egresado de la Universidad de Caldas, especialista en cirugía general de la Universidad Militar Nueva Granada y su especialista en cirugía vascular y angiología, también de la Universidad Militar Nueva Granada, pues quien me brindó el espacio pues para la asesoría para la charla del día de hoy. Y quiero que nos introduzcamos en este tema con este caso clínico que les planteo. Es una paciente que es derivada a la consulta de medicina interna, es una recepcionista de 52 años, ya consulta por un cuadro clínico de 8 meses de evolución consistente en pesadez de miembros inferiores que se acompaña de prurito, edema pretibial, de predominio nocturno y aparición de lo que ella relata como unas arañas vasculares. Ella dice que usa analgésicos en caso de dolor y la elevación de la pierna reduce ese mismo dolor. No tiene antecedentes de diabetes ni fuma y ginecológicos grabados para 2 abortos cero, planificación con tubectomía. Al examen físico lo que se evidencia positivo es la presencia de telangiectasias y venas reticulares en ambos miembros inferiores con los pulsos pedios que son fácilmente palpables. Entonces las preguntas que nos hacemos con este caso clínico al abordar pues cada uno de nosotros a esta paciente es cómo clasificarían ustedes a esta paciente en su historia clínica. Lo segundo, si le solicitaría una ecografía dúplex de entrada o esperaría alguna otra intervención. El otro punto es si le formularían a esa paciente medias de compresión, si la respuesta es sí, si de baja, mediana o alta compresión. Y al final de la consulta, la paciente pues nos dice que una amiga de ella tenía un cuadro muy similar y que le mandaron a tomar Daflón y le pregunta a usted que si ella puede también tomar eso para ver si le mejora porque está muy agobiada pues con esta patología. Entonces vamos a tratar de resolver al final estas preguntas. Y para empezar, cuando nos enfrentamos somos muy dados pues a la patología cardiovascular y en las búsquedas bibliográficas nos damos cuenta de ello. Cuando hacemos una búsqueda, por ejemplo, de infarto agudo de miocardio, nos vamos a ver enfrentados en esta base de datos con 13.437 resultados. Sin embargo, cuando vamos a hacer la búsqueda de lo que es la patología de la insuficiencia venosa crónica, nos vamos a llevar por sorpresa estos resultados que desde 1986 a 2021 vamos a encontrar solo 273 resultados, al menos en esta base de datos. Entonces la pregunta es si realmente no ha salido nada nuevo o es una patología que dominamos a la perfección que no requieren pues nuevos estudios o si le estamos dando pues muchas veces, sabemos el manejo de la última patología cardiovascular, pero a veces si nos dice que tienen venas varices, a veces no sabemos qué hacer con esos pacientes. Y vamos a empezar entonces hablando de la anatomía para comprender mejor este tema. Dentro de ellos vamos a empezar con los tipos de venas que encontramos entonces en los miembros inferiores. Vamos a ver que podemos encontrar las venas profundas, como lo vemos acá, las venas superficiales y las venas perforantes. Vamos a ampliar cada una de ellas. Entonces vamos a empezar con el sistema venoso profundo. El sistema venoso profundo, recordemos que es un sistema de baja presión y alto volumen que es responsable de aproximadamente el 90% del flujo sanguíneo venoso en las extremidades inferiores y vemos pues que estas venas profundas van a estar contenidas dentro de los compartimentos musculares profundos que van a estar delimitados por esa fascia muscular. Entonces se van a clasificar en intramusculares pues que van a estar dentro del músculo o intermusculares que están entre los grupos musculares. Dentro de las venas intermusculares pues son las más importantes en el desarrollo de la enfermedad venosa crónica. Entonces dentro de la pierna vamos a ver que vamos a poder encontrar la parte de las venas popliteas y también lo relacionado con los pares de las venas tibiales anterior, tibiales posteriores y la vena peronea. Y en las venas intramusculares, pues ahí van a estar lo relacionado con las venas gastrocnemio y la vena del solio. Dentro de vemos que la vena se une a la vena poplitea y va a pasar a denominarse lo que es la vena femoral a nivel cuando pasa el canal adductor del muslo, como lo vemos en esta parte, y ya en el muslo pues la vena femoral se va a unir debajo de la unión safenofemoral por la vena pues femoral profunda para formar entonces lo que es la vena femoral común, como lo vemos acá. Entonces acá ven lo que es la parte de la vena femoral común uniéndose acá a la parte de la vena safena que ya vamos a mencionar. Entonces esto es lo relacionado con el sistema venoso profundo. En la parte del sistema venoso superficial, recordemos que el sistema venoso superficial va a drenar el flujo sanguíneo de la piel y de los tejidos subcutáneos y es muy importante recordar esta anatomía, dado que el reflujo de estas venas superficiales va a representar cerca del 90% de todos los pacientes que nos encontramos en la práctica con insuficiencia venosa crónica. Vemos entonces que acá nos encontramos la vena safena mayor, la cual es la vena pues más larga del cuerpo, y esta se va a originar en la red venosa, en la red
venosa dorsal del pie y va a cruzar anterior al maléolo medial y va a discurrir lo que es medialmente por toda la parte inferior de la pierna y asciende por todo el muslo, justo hasta debajo del ligamento inguinal, donde va a entrar a la fosa oval y va a terminar en lo que es la vena femoral común, estando acá lo relacionado con la unión safenofemoral, ¿cierto? Y la otra parte que nos toca tener presente del sistema venoso superficial es la vena safena menor, en el cual pues, se va a originar lateralmente, acá en el arco lateral del arco venoso dorsal del pie, y va a cruzar, este cruzaba anterior al maléolo, este cruza es posterior, pero al maléolo lateral, ¿sí? Y va a ascender posterior a lo largo de la línea media de la pantorrilla, como lo vemos en este caso, y va a atravesar entonces en esta parte, va a atravesar lo que es la fascia muscular profunda y termina en la vena poplitea, en la parte de la unión safenopoplitea. Entonces recordemos la vena safena mayor que una se va por toda hasta arriba y la vena safena menor que se une acá en la unión safenopoplitea. Y la parte del sistema venoso perforante, que recordemos que une el sistema venoso profundo con el superficial, hay cuatro grupos perforantes que son clínicamente importantes, en el cual está la parte, lo relacionado con el muslo superior, que se denominaba anteriormente con el epónimo de Hunterian, el muslo inferior, que es el de Dot, el de la altura de la rodilla, el de Voigt, y el de la región pues, de la pantorrilla, que es el de Cocket. Cuando nos encontramos entonces en la posición de pie, pues la sangre dentro del sistema venoso de las extremidades inferiores pues van a tener que superar lo relacionado con la gravedad y toda esa presión intraabdominal pues para volver a la circulación sistémica y poder llegar a la cava inferior. Entonces pues en este caso lo que es lo relacionado con las válvulas y el componente muscular pues va a ser un componente trascendental como determinante del retorno venoso. Entonces no olvidarlo relacionado con las válvulas y los músculos en este caso. Y una de las etiologías que se mencionaba pues es la parte de la evolución del hombre, y es que como veíamos al optar la bipedestación, al optarse pues más erguido el ser humano, pues esto ha llevado a que los miembros inferiores se alejen del corazón, y ha sido cada vez mayor el trabajo que han requerido las venas de los miembros inferiores pues para poder llegar y bombear esa sangre hasta el corazón, y a ello es una de las etiologías que se asocia a esta entidad. Vamos a empezar con la definición de la patología venosa crónica, y vemos que se define como una condición patológica del sistema venosa, y este va a estar caracterizado por la incapacidad funcional para un adecuado retorno sanguíneo debido a anormalidades de la pared venosa y valvular, y esto va a llevar a una obstrucción o un reflujo que más adelante vamos a ampliar. La Unión Internacional de Flebología define esta entidad como los cambios producidos en las extremidades inferiores, y es el resultado como de la hipertensión venosa prolongada. Dentro de la epidemiología, por mucho esta patología es el trastorno vascular más frecuente que nos vamos a ver encontrados, y aproximadamente se describe, dependiendo de la literatura donde lo abordemos, que el 10 al 15% de los hombres lo pueden presentar, y entre un 20 o un 25% de las mujeres presentan estos signos y síntomas compatibles con esta patología. Y no asociado a ello, sino que se asocia más consecuencias como una discapacidad crónica, disminuye la calidad de vida y tiene altos costos sanitarios, incluidos esos pacientes que todos hemos visto que consultan y consultan con úlceras y así se la pasan con incapacidades. Entonces es un costo inmenso para el sistema. Y este estudio, para mostrar lo que les acabo de decir, es que ellos querían mirar en el 2001 qué tanto impactaba, venga, ¿será que esta persona tiene venas, pero esto le impacta la calidad de vida? Y básicamente eso era lo que quería responder, y la respuesta era que sí, esos pacientes tenían alteración de la calidad de vida, a pesar de que uno muchas veces pasa esto como muy trivial. Muchas veces esto le está afectando pues la calidad de vida al paciente y le está generando una incomodidad que la idea es que le podamos resolver a esos pacientes. Para mencionar entonces la fisiopatología, nos vamos a ver enfrentados. Acá tenemos una vena, ¿cierto? Con sus respectivas válvulas que va fluyendo de manera adecuada. Entonces, ¿qué vamos a tener? Se presenta un trombo, o sea que se dañen las válvulas, ¿cierto? Es decir, que sea una etiología primaria o secundaria. Esto lo que nos va a llevar es que se va a empezar a producir lo que es un reflujo o una obstrucción, ¿cierto? Empieza a acumularse toda la parte de los eritrocitos, los macrófagos, los leucocitos, y empiezan a acumularse. Esto lo que me va a llevar es a que se produzca el pilar de entender esta fisiopatología, es que se lleva a producir una hipertensión venosa, como lo vemos acá. Esa vena empieza a agrandarse tanto por todo ese daño valvular o por una obstrucción por secundario, un trombo, ¿cierto? Entonces empieza a generarse toda esa hipertensión venosa. Esa hipertensión es tanta que ya la presión hidrostática supera la capacidad del vaso, y lo que lleva es que empieza a generarse una extravasación de lo que son los eritrocitos, los leucocitos empiezan a producir a alterar todo lo relacionado con el colágeno.
Posterior a ello se va a desintegrar la parte del eritrocito y generando la hemosiderina, que es lo que me producen los cambios en la piel, que muchas veces vemos como esa piel hiperpigmentada secundaria. Esos eritrocitos que se extravasaron mediante la hemosiderina generan ese cambio en la coloración, y esta hipertensión venosa aumenta tanto que esto alcanza a contactar la piel y finalmente se produce el último espectro de esta patología, que es finalmente lo que encontramos como la úlcera. Básicamente, de manera grande, esa es la fisiopatología a la que nos vamos a ver enfrentados. Dentro de los factores de riesgo, esta es una enfermedad que indudablemente pues va a estar muy asociada a lo relacionado con el envejecimiento. Se dice que la edad avanzada, específicamente mayores de 70 años, se ha visto en los estudios con los OR mayores, se dice que hasta mayores de 70 años pueden tener ORs tan altos hasta como 15, ¿cierto? Entonces, la parte de otros factores de riesgo, entonces la edad avanzada es muy importante, pero no solo ellos, también los antecedentes familiares de enfermedad venosa. Mencionaba Up to Date, por ejemplo, que cuando los dos padres, o sea, el papá y la mamá, tenía patología venosa de miembros inferiores, la probabilidad de que el hijo tuviera es aproximadamente entre un 90 y un 95%. También hay otros factores de riesgo como la bipedestación prolongada, la obesidad, el tabaquismo, el trauma menor de extremidades, la trombosis venosa previa configurando ese fenómeno postrombótico, y los estados de estrógenos elevados y el embarazo. ¿Cómo se nos va a presentar ese paciente a nuestros consultorios o en la clínica o un familiar que nos relate? Generalmente la sintomatología va a empezar a describirse como un malestar venoso en las piernas, que muchas veces se describe como muy específico, como un dolor que es sordo, como unas piernas que le relata que las mantiene muy cansadas, o como una sensación de pesadez o una opresión después de estar mucho tiempo de pronto de pie, y que le relata que muchas veces esa pesadez, ese cansancio mejora cuando tiene alguna medida que reduzca la presión, como puede ser la elevación de los pies, como puede ser la utilización de medias, como el caminar, ¿cierto? Entonces, una parte de esa es importante dentro de la clínica. También el edema que pueden relatar es asociado, que puede estar asociado como que este edema suele presentarse con fobia y varía notablemente pues con la hora del día en el que se presenta. Inicia a nivel de los maléolos generalmente, pero este puede ascender con el paso del tiempo. Lo asociado a eso, lo otro que pueden relatar es lo que habitualmente vemos que las mujeres relatan como esas arañitas vasculares, que no va a ser más que las telangiectasias o venas reticulares. El dolor que ya mencionamos, la hiperpigmentación, es también frecuente asociado a ese prurito por toda esa extravasación de los glóbulos rojos, la lipodermatosclerosis en estadios más avanzados, y finalmente la ulceración. Dentro de la clasificación, vemos que está la clasificación de CEAP, en el cual esta se desarrolló en 1993 y ha sido ampliamente aceptada. Posteriormente tuvo una actualización en 1996, luego en 2004, y estamos con la última que salió el año pasado, en el 2020. Y esto era lo que pretendían ellos, es que querían hablar un mismo idioma, ¿cierto? Que todos definieran qué estadio era la úlcera, qué estadio era la hiperpigmentación, y todo mundo hablar pues como la misma dinámica, para pues tener clara esta patología. Es muy importante recordar que esta clasificación es esta escala, perdón, esta clasificación, pues como su nombre nos dice, nos ayuda a clasificar, más no es una medida de gravedad, que eso es muy importante tenerlo presente. Entonces vamos a ir desglosando cada uno de esta clasificación para entender un poco más. Acá les traigo la actualización que salió el año pasado en el 2020. Y vemos acá, entonces ellos nos empiezan a mencionar lo relacionado con la C, que va a ser la parte pues de la clínica que vamos a encontrar en esos casos, que va desde un estadio C0, en el cual pues no van a haber signos, o no se va a palpar no se van a evidenciar patología venosa, hasta un estadio C6, que ellos ya lo mencionan como C6, que es una úlcera venosa activa, o un C6R, en el cual es esas úlceras que son recurrentes y nos traen tantos dolores de cabeza que todos hemos visto en la práctica diaria. Entonces vamos a empezar a desglosar cada uno de estos rápidamente. El primero de ellos encontramos es el C1, en el cual pues vamos a encontrar las telangiectasias y las venas reticulares, que estas por mucho pues van a ser las más prevalentes, y son mucho más las mujeres las que son más afectadas por esta entidad. A la mano izquierda de sus pantallas entonces vemos las telangiectasias. Estas van a ser una confluencia que son vénulas intradérmicas que son dilatadas y tienen menos de 1 milímetro de diámetro. Cambio, las venas reticulares, estas van a ser venas que son subdérmicas, que son azuladas, dilatadas, y van a tener un tamaño de 1 a 3 diámetros, y asociado a eso suelen ser tortuosas. Entonces acá vemos la diferencia. Pasamos al estadio C2, en el cual nos vamos a ver enfrentados a las venas varicosas, que son venas dilatadas, alargadas, tortuosas, son subcutáneas y generalmente tienen más de 3 milímetros de diámetro. Entonces veíamos telangiectasias menor de 1, venas reticulares entre 1 a 3, y venas varicosas entre mayor o igual a 3 milímetros de diámetro. Estas van a poder afectar a
a las venas afenas, y estas van a causar dolor si se desarrolla algo de tromboflebitis superficial, y también el sangrado que muchas veces también nos vemos enfrentados en la práctica clínica de estas venas varicosas. El estadio C3, vemos que cuando esta patología pues tiene ya una larga duración asociada, pues esta se va a caracterizar por ese edema de tobillo que va a poder progresar con el tiempo para incluir pues toda la región pues de la pantorrilla. Se habla pues que en las primeras etapas de la insuficiencia venosa crónica el edema puede estar solo presente al final del día. Sin embargo, cuando va pasando el tiempo, esto pues puede persistir a lo largo de todo el día. El estadio C4 se divide en A, B y C. El primero, el A, en el cual vemos que se presenta una hiperpigmentación por todos los depósitos de hemosiderina en la degradación de esos eritrocitos que se extravasaron por esa hipertensión venosa. En este caso vemos que tiene cambios cutáneos a nivel lateral y a nivel del maléolo medial. En el C4B ya vemos es cuando se presenta toda esa paniculitis, que suele estar esa piel muy hiperpigmentada y con una fibrosis asociada, en el cual esta fibrosis suele ser tan extensa y tan constrictiva que empieza a estrangular pues toda la parte inferior de la pierna, y entonces se torna ese signo de la pierna en botella de champaña invertida, como lo vemos en este caso, y tener presente que estos pacientes con estas lipodermatosclerosis pues son particularmente muy propensos a presentar celulitis. Este es uno de los nuevos hallazgos de esta, o las nuevas actualizaciones pues, de la del 2020, que añadieron esta en la C4C, y es esta que tal vez algunos de ustedes la hayan visto, que es la corona plebectática, en el cual es esa corona de arañas vasculares en la cara medial del tobillo, y es a menudo un indicador de que hay una hipertensión venosa secundario a una insuficiencia venosa. Este hallazgo es tan importante porque se ha visto que los pacientes que tenían esta corona tenían 4 veces mayor el riesgo de que estuvieran incompetentes esas venas de los miembros inferiores. El estadio C5, en el cual vemos una úlcera que está cicatrizada, y en el estadio C6, en el cual vemos una úlcera que está activa, que generalmente es a nivel del maléolo medial, que esta pues puede ocurrir más proximalmente, generalmente si de pronto se genera un traumatismo, pero lo que habitual vemos es que se genera alrededor pues de la parte del maléolo, que generalmente es el medial, ¿cierto? Estas úlceras pues si bien pueden aparecer en otro caso, es muy raro que se presente o por encima pues al nivel de la rodilla o en el antepié, pues porque la fisiopatología de la enfermedad pues no es lo que encontramos. Y estas úlceras suelen ser muy sensibles, muy exudativas, tienen una base de granulación como lo vemos ahí, y suelen ser de bordes irregulares. Pueden agrandarse tanto que pueden comprometer pues toda la parte de la pierna. No olvidar las diferentes tipos de úlcera. Acá lo que siempre nos recuerdan de la diferencia de úlcera venosa, en el cual pues vemos como se presenta más a nivel de los maléolos, ¿cierto? La parte de los márgenes que son irregulares, no se presenta con un callo, la temperatura es adecuada, generalmente puede doler, pero no es un dolor como en la patología arterial, los pulsos son adecuados, la sensación igual, no hay deformidades como podrían haber en las úlceras neuropáticas, los cambios cutáneos que ya mencionamos y los reflejos que están adecuados en este caso. Entonces, esta es la primera parte de la C. Lo otro, lo relacionado con la E, que es la etiología. En la etiología de estos trastornos pueden ser primaria, en el cual en este caso se desarrollan independientemente pues, a otras patologías, y esto va a representar la mayoría de los casos que vemos de insuficiencia venosa crónica, y se debe generalmente a que se produce una degeneración de las válvulas venosas que todos tenemos, o de la pared pues, de la vena, que conduce a un reflujo valvular que va a afectar pues, finalmente a las venas. Pero también lo podemos encontrar de etiología secundaria, congénita o no identificada. Acá la clasificación, como lo vemos, la primaria, que es la más frecuente por degeneración, en la secundaria ellos lo dividen en intravenosa y extravenosa. En la intravenosa, ¿cuáles podemos encontrar? Por ejemplo, una TBP, una fístula, un sarcoma intravenoso, por ejemplo, que podría estar asociado. Y en las causas extravenosas, pues es que la hemodinámica pues, de la parte venosa está adecuada, pero es una patología ya sea local o sistémica que me está produciendo eso, llámese una obesidad extrema, una insuficiencia cardíaca o una compresión extrínseca, que también podría estar asociado, o que el paciente tenga una alteración muscular como una paraplegia o una inmovilidad crónica que me lleve a esto. También la parte congénita, y cuando no se identifican las causas. La parte de la A del CEAP es la parte que puede estar comprometiendo la anatomía superficial, la parte profunda, las perforantes, o la parte cuando no se identifica. Vemos que esta tabla es bastante extensa, bastante compleja pues para uno aprendérsela, pero saber que la clasificación antigua ellos lo mencionaban por números, ahora ya lo que tratan es de hacer como unas abreviaturas. Por ejemplo, lo mencionan como TEL cuando está la parte de la telangiectasia, red va asociado a la parte de las venas reticulares, y así sucesivamente es la parte que hacen alusión ellos a la anatomía.
En la fisiopatología vemos que esta se puede presentar por lo parte de lo puede ser por un reflujo, como lo veíamos, había una degeneración pues de las válvulas, puede ser por una obstrucción o más comúnmente que se produzca tanto por un reflujo o por una obstrucción. Puede ser la parte de la fisiopatología asociada de hecho. Entonces con esta parte finalizaríamos lo asociado con la clasificación del CEDAP, que siempre se debe escribir pues en los pacientes que tengan patología venosa crónica para uno saber o tener la clasificación clara, al menos la de C1 a C6, para saber pues en qué estadio está ese paciente. Sin embargo, toca tener algo clave en la mente y es la parte de que el CEAP es una clasificación que fue diseñada como una parte descriptiva, más no la parte de la severidad. Y en la severidad hay muchas escalas, pero esa es la más ampliamente aceptada, en el cual vemos que es el score pues, de severidad clínica venosa, en el cual pues con unas preguntas que son determinados, una parte pues de lo que ve el médico, de otro lo que informa al paciente, y dependiendo de eso, pues si tiene ninguno, pues si tiene cero va a estar asociado que no tiene severidad, leve 1, moderado 2 y severo que es 3. Entonces esta escala le sirve a uno pues para hacerle como un seguimiento y esa respuesta al tratamiento de esos pacientes, y uno no se tiene que aprender obviamente esto, pues todas estas herramientas están en los diferentes dispositivos que tenemos a la mano. Entonces ya vemos un poco la definición, la clínica que vimos que se presentan en estos pacientes. Ahora pasemos al examen físico. Es muy importante en esas consultas mirar el estado nutricional. Vamos a ver la obesidad como es uno de esos causantes que dificulta mucho el manejo de ellos. También mirar signos sistémicos de otras enfermedades asociadas, que puede ser una manifestación a nivel de la piel, por ejemplo, una dermatitis de otra entidad, llámese psoriasis o alguna otra, cuando en realidad pues, no es una patología venosa lo que está causando el verdadero problema. Y no olvidar inspeccionar el abdomen, los genitales y la región anal, porque puede haber patología venosa en la parte infradiafragmática, que también es muy importante documentarla. Lastimosamente, esta ha sido una de las entidades en las cuales la semiología la han rezagado mucho las guías. Vemos como las diferentes guías no recomiendan lo que tal vez vimos en semiología, con las diferentes pruebas, los diagnósticos como la prueba del test de Pertes, el Trendelenburg, dicen que no se deberían realizar porque tienen muy baja sensibilidad y muy baja especificidad, y recomiendan pues que debería ser el diagnóstico, como lo vemos acá, basado en una historia clínica completa, un examen físico adecuado, y es muy importante pues no atribuir o con el interrogatorio no añadir o no, sino atribuir erróneamente a unas venas que de pronto es lo que primero el paciente se ve, que es visible, y piensa que los síntomas son originarios de eso, cuando es más probable que venga de pronto una patología arterial, de una patología ortopédica, ¿sí? O de una patología neuropática, por ejemplo. Pero el diagnóstico actualmente se va a basar en la parte de los síntomas y los signos, y la ultrasonografía dúplex venosa, pues actualmente pues es el gol estándar que tenemos en los diferentes centros. Vemos que pues, va a ser actualmente la técnica más común y útil para la insuficiencia venosa, y pues lo ideal es que esta ecografía se realice de pie. Entonces ahí vemos ya dificultades de que es muy operador dependiente este examen diagnóstico. Entonces muchas veces toca mirar bien que se realice con las diferentes, los estándares de calidad. Vemos acá los diferentes estándares que podemos encontrar, y son bastantes que se deben medir. Es un examen muy riguroso que quita mucho tiempo, entonces exámenes en 10 minutos pues tal vez no tengan las mejores medidas, dado que requieren todas estas medidas como lo vemos acá, que describan que uniones apenas son incompetentes, que venas muestran el reflujo, ¿cierto? Si tiene venas hipoplásticas, extirpadas, tiene diferentes duplicaciones, en fin, se requiere diferentes estándares o establecer estos datos para que sea un estudio de alta calidad. En el diagnóstico diferencial, como lo ven en esa tabla, es bastante extenso, pero lo podríamos resumir en la parte de cuando hay un gradiente, una presión hidrostática que está aumentada. No olvidar esos estados de insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, una trombosis local que me puede llevar a esos edemas. La otra es cuando el gradiente de presión oncótica se reduce sustancialmente, el clásico ejemplo cuando tenemos una hipoalbuminemia marcada. También cuando podemos presentar la parte del aumento en la permeabilidad vascular capilar o linfática, por ejemplo, cuando el flujo está obstruido. No olvidar pues la parte del linfedema, que puede estar asociado hasta un tercio de estos pacientes, y los calcioantagonistas, que muchas veces se nos pasa por alto y puede dar un edema también muy pretibial, que puede estar muy asociado pues a esas pacientes mayores que generalmente resuelven pues estos cuadros. Acá otra tabla de diagnóstico diferencial, acá para mencionarles que es muy importante el interrogatorio para descartar claudicación arterial, que no vaya a ser la sintomatología, o pensar que de pronto el paciente se ve las varices, pero o las telangiectasias, y lo que realmente está presentando es un dolor más de ciática, más una radiculopatía. También la parte de la hiperpigmentación de la piel con una acantosis nigricans o una hemosiderosis, o la parte de la dermatitis por estasis, que puede estar asociada a una psoriasis, una dermatitis alérgica, y no necesariamente tiene que ser la parte de la patología venosa crónica en la que esté causando pues, los problemas en estos casos.
Pasando a lo relacionado con el tratamiento, entonces vamos a tener presente que esta patología pues se va a tratar de acuerdo con la gravedad clínica, la naturaleza y el nivel de reflujo venoso subyacente que haya este paciente. Debemos arrancar con una premisa y es que las varices no se curan, menos que es una patología que tiene esa hipertensión venosa, podemos manejarla, ya hay diferentes métodos que ya vamos a ver y también tenemos diferentes formas, tanto un abordaje médico versus un manejo quirúrgico. Sin embargo, cada vez el método intervencionista pues mínimamente invasivo va ganando terreno, y ustedes ven que la cirugía, como ya lo vamos a mencionar, muchas veces se deja como de última opción. ¿Qué guías tenemos actualmente para el tratamiento de esta patología? Tenemos la norteamericana, en este caso publicada pues, en Circulation, publicada en el 2014, y tenemos también grande la europea, publicada en el 2015 para el manejo de esta patología venosa crónica. Y vamos a arrancar con lo que muchas veces pues ya sabemos que sirve, pero en este caso sí que nos toca replantearlo, nos toca reforzarlo, porque no puede ser que estos pacientes lleguen a la consulta y no enfaticemos en los cambios en el estilo de vida, dado que es un pilar en este caso junto a las medidas de compresión para tratar esta patología. Vamos a empezar con la primera, dice el bajar de peso. Si vemos entonces en este caso en la consulta una paciente tal vez como estas características, tal vez la enviemos le iniciemos todo el manejo pleno, ¿cierto? Le iniciemos las medidas muy juiciosas, los venoactivos, como ya vamos a ver, interconsultemos con el mejor cirujano vascular de Colombia, pero si esa paciente no baja de peso, pues indudablemente esa hipertensión venosa no va a mejorar, ¿cierto? Esa paciente así se le cure la úlcera, pues si ese paciente no baja de peso, pues indudablemente no va a mejorar. Teniendo entonces los otros cambios del estilo de vida, evitar el tabaquismo es muy importante, también evitar periodos prolongados de bipestación o la sedestación, se describe también el uso de calzado ancho y cómodo, la elevación de las piernas. En esto ha sido la literatura pues que encontré mencionaba que la simple elevación pues de los pies al menos al nivel del corazón durante la recomendación 30 minutos 3 o 4 veces al día pues va a mejorar esa microcirculación cutánea y va a reducir el edema en esos pacientes con enfermedad venosa crónica. También muchas veces dice, venga, pero es que yo no tengo tiempo para hacer todo el día, para estar haciendo, pues, elevar tanto tiempo las piernas, yo trabajo todo el día, en fin. Entonces se han descrito algunos estudios, si bien pues de tamaño pequeño, la parte de los ejercicios simples, como las diferentes flexiones del tobillo, mientras la persona está trabajando, mientras está sentado, pues van a ser estrategias que pueden ser económicas y seguras para el manejo de esta patología venosa, y los estudios, como les digo, pues van a mostrar esas mejorías en los diferentes parámetros hemodinámicos con estos ejercicios simples como esa flexión plantar que podríamos realizar. Y en la parte del ejercicio, la recomendación sigue siendo pues igual lo que nos mencionaba la guía norteamericana, de los 30 minutos pues que se deberían realizar al menos ojalá 3 a 5 veces al día en estos casos. Pero sabemos que esto sirve. Pero ¿qué quisieron mirar en este estudio europeo? Que ya sabemos que los cambios del estilo de vida son claves, pero lastimosamente, ¿qué ocurre? En este estudio muestran que solo el 35% de que el 35% por ciento de los pacientes no caminaban ni siquiera 10 minutos una vez a la semana. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que no solo es el problema de los norteamericanos, de nosotros, también los europeos, aparte de que el sedentarismo pues complica el manejo de esta entidad, y es un pilar, como lo describimos en este caso, de la patología. Entonces, listo, lo primero, cambios del estilo de vida, clave en nuestras consultas para el manejo integral, ¿cierto? Pasamos al otro pilar del manejo y es la parte del tratamiento de lo relacionado con las medidas de compresión. El objetivo de estas medidas de compresión va a ser proporcionar una compresión externa gradual a la pierna y oponerse a esas fuerzas hidrostáticas, como veíamos, esa hipertensión venosa está tan cargada que saca los eritrocitos, que saca los leucocitos, inflama todo ese colágeno, ¿cierto? Destruye todo, llevando hasta la úlcera. Entonces queremos evitar mejorando toda esa fuerza hidrostática para para que no nos lleve a estos desenlaces. Respecto a si se prefieren las medidas de compresión cuando es graduada sobre las medidas de compresión no graduadas, miramos en cuanto a la parte de los resultados que no hay diferencias entre las medidas de compresión graduadas, que son hasta la rodilla y hasta los muslos, ¿cierto? En cuanto a la parte de los resultados, vemos que podemos tener las medidas que son hasta este punto o la parte más arriba, teniendo presente que obviamente si una paciente tiene la patología venosa crónica muy a nivel superior, pues lo ideal es que sí formulemos esta. Como les digo, no ha habido diferencias en los resultados, pero pues si la localización da más arriba, pues lo ideal es que utilicemos estas medidas que da hasta la parte más superior. ¿Cuánto listo? Venga, y entonces con cuántos milímetros de mercurio debe ser la formulación por las guías? ¿Cuál es la recomendación? Y esta tabla nos resume esa pregunta. Acá falta la parte del C1. En el C1 se recomienda una atención con unos milímetros de mercurio entre 18 a 20, que es estas pacientes que tienen telangiectasias y venas reticulares por el CEAP, como lo veíamos
C1. En el caso del C2 o C3, que son las venas varicosas con o sin edema, se recomienda una tensión de 20 a 30 milímetros de mercurio en la parte de los cambios venosos avanzados, o cuando hay úlceras, que va a estar en la parte del C4 al C6, una milímetros de mercurio entre 30 a 40, y ya en úlceras recurrentes muy elevadas, que muchas veces es difícil la adherencia a las mismas porque pues no es tan fácil de conseguir, y muchas veces los pacientes pues obviamente no la toleran con facilidad estos casos. Entonces vemos que nos encontramos en nuestro medio, vemos que para el C1, que es en los casos más bajos, la patología tal vez más trivial, vemos que recomendaban de 18 a 20. Cuando miramos en la práctica clínica vemos que está subterapéuticas, muchas veces estas medidas que nos venden de baja compresión, vemos que no alcanzan los umbrales pues de los estándares de calidad. Entonces, como mínimo, para una paciente con un C1 requeriríamos unas medias que tengan de mediana compresión, como lo vemos que pueden oscilar entre 18 a 20, 15 a 20, y ya para patologías más avanzadas podríamos estar con estas de firme compresión de 20 a 30 o de 30 a 40, pues que son más difíciles de conseguir y más difícil que el paciente obviamente se adhiera a ellas por la dificultad que puede dar esto. Sin embargo, decimos, listo, cambios del estilo de vida, eso está muy claro, pasamos entonces, listo, entonces también las medidas de compresión, pilar del tratamiento, ya vimos, es las medidas de compresión de baja compresión, valga la redundancia, no cumple los estándares para un paciente ni siquiera que tenga C1, entonces mínimo de mediana compresión. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Lastimosamente no todo es perfecto, y es que así como en los cambios del estilo de vida hay poca adherencia, también en la parte de las medias se ve con dificultad en estos casos, dado que a pesar de la eficacia clínica que vemos con estas medias de compresión, pues existen muchas limitaciones para la aplicación de las mismas, incluida la parte de la dificultad de la aplicación en los pacientes con fragilidad, con osteoartritis, con limitaciones físicas, en este caso con unas obesidades muy importantes, dermatitis de contacto, cuando la piel es muy sensible. O el otro problema es cuando tenemos una insuficiencia arterial coexistente. Entonces esto nos lleva a que aproximadamente la mitad de los pacientes pues no puedan continuar con esa terapia de compresión, pero ahí está el papel del médico, buscar otras estrategias, dado que si uno conoce la fisiopatología ve que las medias pues son un pilar muy importante del tratamiento de ello para mejorar esa presión hidrostática. Entonces debe buscar otras estrategias de que el paciente se adhiere, y hay otras medidas. Se describe, por ejemplo, entonces como es un calzador metálico, se puede utilizar en esos casos de esos pacientes que tienen obesidad importante, esos adultos mayores con mucha fragilidad, con osteoartritis. Se ha visto en buenos resultados en estos casos que los pacientes ingresan fácilmente pues su extremidad con este calzador metálico. Entonces siempre intentar esa adherencia de esos pacientes tanto a los cambios del estilo de vida como a las terapias de compresión. Y tenemos también otras herramientas, y pasamos ya al manejo médico, en el cual el principio pues para el uso de los fármacos que vamos a llamar venoactivos pues va a ser mejorar el tono venoso y la permeabilidad capilar. En estos casos se han descrito varios de ellos, en el cual vemos los extractos de semilla de castaño de Indias, los flavonoides, que vemos la diosmina y la asperidina, el extracto de corteza de pino, en fin, vemos muchos de ellos. Este es un estudio viejito, pero para mostrar que desde 1996 en este estudio de Lancet veíamos cómo ya empezaban a mostrar cambios en la parte de las extremidades en cuanto al volumen. Si bien las medidas de compresión tenían la mejor evidencia, en este caso el extracto de semilla de castaño de Indias, que actualmente no lo utilizamos pues con frecuencia en nuestra práctica, pero veíamos que ya empezaba a mostrar resultados en estos venoactivos, comparado pues con lo relacionado con el placebo. Hay otro medicamento que es la pentoxifilina, y este fármaco pues se va a dirigir a la liberación de citocinas inflamatorias, a todos los leucocitos que les mencionan en la fisiopatología que se extravasaban, y también a la agregación a nivel microcirculatorio. En los diferentes en este metanálisis pues la pentoxifilina parecía tener buenos resultados en este caso. Diferente literatura, encontramos mucho sobre ellos, pero este fue el último que encontramos de los flebotónicos, que es del 2020, en el cual vemos que nos muestra que hay una evidencia de certeza moderada de que los flebotónicos probablemente pues van a mejorar el edema, van a mejorar la calidad de vida de esos pacientes, asociado a la parte de las medidas de compresión en esos pacientes, y también cuando se comparan estos casos con placebo, y finalmente terminan diciendo obviamente que se requieren estudios más grandes y todo lo que siempre nos mencionan pues estos estudios de esta literatura. Esta es la parte de la evidencia que nos recomiendan, de la recomendación europea, y en el cual es la única recomendación que ellos le dan 1A, es la parte de la fracción flavonoide purificada micronizada. En nuestro medio uno de ellos es el Daflon, por ejemplo, como lo encontramos, es el único que le dan recomendación 1A. Los otros que encontramos, la diosmina sola, la asperidina, pues va a tener diferentes grados de recomendaciones diferentes respecto a donde leamos pues esta parte. Esta tabla es con los medicamentos, si quieren le puede tomar un pantallazo, y esto es lo
lo que podemos tener a la mano en Colombia para manejar estos pacientes, estos primeros 7, y por último la pentoxifilina. La pentoxifilina se puede utilizar en estos pacientes, pero generalmente se deja para pacientes tal vez con estadios más avanzados, porque en este caso, recordar, esa pentoxifilina puede generar eventos adversos, sobre todo en esos adultos mayores, mareo, efectos gastrointestinales, entre otros. Y acá están las diferentes dosis que podemos haber encontrado, ¿cierto? La parte de la diosmina y la asperidina, la fracción pues que les mencionaba, que puede venir de 500 y 1000, puede darse una tableta cada 12 o 24 horas, dependiendo si es la de 500 o la de 1000. También el pignogenol con la troxerutina, ¿cierto? Entonces tenemos muchas diferentes opciones terapéuticas que podemos vernos, que podemos tomar a la mano para manejar estos pacientes. En cuanto a la parte de otras, ya el manejo, va saliéndonos un poco del manejo médico, encontramos ya las diferentes técnicas que podemos encontrar para el manejo de estas entidades. Encontramos la escleroterapia, en la cual esta se puede utilizar primariamente en conjunto con el procedimiento quirúrgico en pacientes con insuficiencia venosa. Vemos que es la técnica menos invasiva y utiliza irritantes químicos para generar oclusión, puede tratarse pues estas diferentes, las telangiectasias, las venas reticulares y las venas varicosas pequeñas. Dentro de las complicaciones tenemos la hiperpigmentación, que generalmente resuelven después en el primer año, y también podemos ver asociado como complicación la trombosis venosa profunda. Otro procedimiento que vemos que está ganando terreno y que es actualmente pues el de primera línea, diferente a lo que tenemos con la terapia quirúrgica, y es la ablación térmica endógena. Esta la podemos encontrar con radiofrecuencia, que tiene hasta 120 grados centígrados, o con láser, que va hasta 1200 grados, y por ultrasonografía pues el vascular lo que hace es que ingresa y va a generar, con ese calor tan intenso que se presenta, que naturaliza todas las proteínas y finalmente genera una trombosis y una fibrosis de esas respectivas venas, pues disminuyendo toda esa hipertensión venosa. Tenemos otros procedimientos, como también lo puede ser este que se viene utilizando, que es el Benacil, cual también ya por ultrasonografía, como lo vemos acá, el vascular pues lo que hace es que esto va a ser como un adhesivo y se va pegando de forma inmediata. Entonces este viene ganando terreno porque es mínimamente invasivo. Entonces vemos que estas diferentes técnicas, la ablación térmica endógena y esta que es de Medtronic, que es un adhesivo que utiliza el vascular, vienen sustituyendo lo relacionado con el procedimiento quirúrgico, pues porque tiene mejor convalecencia del dolor y los diferentes resultados, aunque la eficacia suele ser similar. Entonces, ¿en quién dejamos la terapia quirúrgica, la que fue por más de un siglo el gol estándar, cierto, que teníamos? Pues estas indicaciones para hacerle actualmente una terapia quirúrgica pues ya básicamente se han restringido a pacientes con patología muy avanzada, C4 mayor, o que tenga patología entre C1 y C3, pero que esté muy sintomática, obviamente buscando primero otras causas asociadas a ellos. Acá un algoritmo que nos reporta pues Optude, en el cual nos recomiendan todas las medidas que ya mencionamos. Ellos nos mencionan: descarte que ese paciente no tenga una patología arterial, pues porque si tiene una patología arterial y usted le manda medidas de compresión, pues empieza a complicarse la cosa, ¿cierto? Entonces, descarte eso. Ellos lo recomiendan con el índice tobillo-brazo, y si tiene pues, ellos lo dividen si tiene úlcera o no tiene úlcera activa. Si no tiene úlcera activa por este mecanismo, pues mirar si ese paciente está adherente o no está adherente, y mirar las diferentes causas de por qué no está adherente. Si es patología por la piel, pues darle diferentes como corticoides y diferentes otras estrategias que podemos utilizar. En cuanto al manejo de la úlcera, ya en ese estadio C6, los antibióticos pues no deberían utilizarse, a no ser de que tengan claros signos de infección, cierto, calor, aumento del eritema, infangitis, aumento rápido de tamaño y fiebre. De lo contrario, no deberían utilizarse, no han mostrado beneficios y siempre empeora la resistencia. En cuanto a la parte del frotis, no debería tampoco utilizarte un frotis en esos pacientes, dado que esas lesiones son generalmente muy contaminadas. Sí tener presente, en cuanto a la parte del tratamiento de la úlcera, no olvidar el desbridamiento, un componente esencial para el tratamiento, dado que ese tejido desvitalizado aumenta la posibilidad de infección bacteriana local, sepsis, y va a reducir pues las tasas de cicatrización, los agentes tópicos con mucha literatura asociado, y la cobertura de la herida pues en los ensayos quirúrgicos no controlados y la opinión pues de expertos pues van a respaldar la función de injertos de la piel pues para esas úlceras venosas que son muy grandes, que están presentes generalmente mayor de 6 meses o mayor de 12 meses. También es muy importante no olvidarlo asociado en que cuando tenemos una úlcera, que muchas veces nos encarnizamos con ello, si una úlcera no cicatriza, una úlcera venosa, en menos de 6 meses, se debe pensar de que ese paciente puede tener debajo de esa úlcera una patología asociada, llámese un pioderma gangrenoso, patologías vasculíticas, entre otras, ¿cierto?, que puede estar asociado. También un carcinoma puede estar ahí
escondida, por decirlo así, en esa úlcera. Entonces no olvidar, no encarnizarse con los pacientes con esas úlceras que no mejoran en menos de 6 meses, porque, como les digo, puede tener una patología asociada que se nos pueda estar pasando. Este estudio del 2018, ellos miraron muchas veces todos tenemos en la mente, vemos un paciente con una úlcera venosa y dicen, no, pues toca esperar a que se cicatrice y después pues se interconsulta al vascular para ver que le haga una intervención. Y eso quiero que se lo lleven de esta charla, ¿cierto? Actualmente las intervenciones ya se recomiendan de manera temprana en este estudio con esas úlceras venosas y la ablación endógena se realizaba dentro de las primeras 2 semanas versus comparando con la intervención diferida que era más de 6 semanas, perdón, más de 6 meses en esos pacientes y se vio cómo mejora cuando se le hace ablación a esos pacientes con la úlcera, pues mejora la cicatrización de esas úlceras que tenemos asociados. Y ya para finalizar, entonces tenemos nuestro caso clínico que mencionábamos, entonces la parte de cómo clasificaría a esta paciente en su historia clínica, recordemos la recepcionista de 52 años que relataba ella unas arañas vasculares, en este caso se inició telangiectasias y venas reticulares, entonces en nuestra historia clínica debería aparecer un C1 dentro de esa clasificación CA. Dentro de la solicitaría ecografía Doppler, sí es importante, recordemos que era grado 2, podía tener una patología infradiafragmática, mirar de pronto que no tuviera patología pélvica asociada, sin embargo, si bien era importante pedir el duplex, podíamos iniciar esa paciente por la clínica que tenía asociado y lo que encontramos al examen físico, las diferentes terapias, cuáles, pues lo que vimos cambios en los estilos de vida, si tenía para mejorar, y la parte de la formulación de las medias, si se debían formular, y cuáles, como lo veíamos, tenía una clasificación C1, entonces una de mediana compresión podía ser iniciar una adecuada terapia para ello. Y al final, pues con la pregunta que nos hacía de si ella le decía que pues, si podía tomar Daflón, de que a la amiga le había servido, pues la respuesta, como lo veíamos, el Daflón, pues esa va a ser el nombre comercial pues que tenemos de la fracción flavonoide purificada micronizada, 500 miligramos cada 12 horas por 3 meses. Es muy importante con los venoactivos recordar que estos se dan por 3 meses, los estudios están hechos a corto plazo porque por más de 3 meses se ha relacionado con taquifilaxia, entonces es muy importante que también nos llevemos, es que estos venoactivos, usted les cambia los estilos de vida, le inicia las terapias de compresión, le puede iniciar los venoactivos, pero recuerde, los venoactivos, y es muy importante que usted le inicie el manejo y lo deriva para un vascular, pues para que el vascular sea el especialista, el subespecialista, quien le defina para dónde va ese paciente, si le va a hacer una ablación endógena, una escleroterapia o las diferentes estrategias que ya vimos. Mensajes entonces para llevar a casa luego de lo que hemos mencionado, un manejo integral y multidisciplinario. De nada sirve que sea el mejor vascular si ese paciente está muy obeso, recordar siempre derivarlo al vascular para un manejo integral. La insuficiencia venosa tiene tiene un espectro clínico muy amplio, ¿va? Desde que el paciente no siente nada o solamente lo altera de manera cosmética hasta la parte de síntomas graves como la ulceración, múltiples consultas. Las medidas de compresión y los cambios del estilo de vida son el pilar del tratamiento y debemos buscar diferentes estrategias para mejorar esto, y se debe considerar el uso temprano de la ablación, como ya lo veíamos. Muchas gracias por la atención.